Muy buenas y bienvenidos, yo soy Sir Claude McFlavor y hoy toca revisión de RDA, en este caso es un Dual y sin más dilación aquí os lo muestro. Es el BTFC RDA de AUG. Y así nos viene este BTFC RDA de AUG. Vamos a ver ya el contenido de la caja, donde podemos ver por un lado el propio RDA, y debajo de la espuma esta protectora, bueno, tenemos por aquí una llave Allen y abajo del todo tenemos esta bolsita con repuestos, tornillería, tóricas, tenemos el pin BF y estoy viendo también, tenemos otro drip tip y pues bueno, la verdad es que es feo de narices el drip este. Pero en fin, pues bueno, tenemos también este otro drip. Y por aquí vemos ya este BTFC RDA. Vamos a ver su deck un poco mejor. Bueno, tengo ya las resistencias puestas, obviamente, porque las he estado ya utilizando. Vemos de entrada que tenemos un par de piscinas muy espaciosas y su deck se compone de estos postes laterales en los cuales las resistencias van colocadas en diagonal. Aquí tenemos los orificios por donde van colocadas las patas y vean por aquí, se colocan inclinadas y apretamos por estos dos tornillos en cada lado. Justo debajo de las resistencias, ahí lo podéis ver que tenemos las entradas de aire, justo situadas debajo. Van a parar a este par de entradas de aire que tenemos inferiores. Que ya os anticipo que a pesar de que se ven bastante grandes, si utilizamos solo las entradas de aire inferiores, son algo restringidas, no son tan abiertas como pueden parecer vistas así. En la campana podemos ver que tenemos el hueco de las entradas inferiores para poder regularlo. Una vez puesta la campana, con la campana regularíamos lo que es la entrada de aire inferior, así cerraríamos la entrada, y luego también tenemos esta otra entrada de aire superior. Tenemos la campana que se compone por dos piezas. Ahí tenemos las dos piezas y tenemos estas dos entradas que son dos orificios en cada lado, que además por aquí, no sé si lo podréis ver, pero estas entradas están inclinadas hacia abajo, es decir, no entran recto, sino que van inclinadas hacia abajo. Y con esto pues regularíamos la entrada de aire. Girando la parte superior de la campana, regulamos el aire en las entradas superiores. Las resistencias pues las colocaríamos, no es para nada complicado, es simplemente poner las patitas, apretar y para mí lo mejor es que queden cerquita de las entradas de aire, o sea, justo que queden situadas encima. Ahí ya veis que están situadas justo encima. Tampoco tenemos mucho margen para estar jugando y separarlas más o menos, a no ser que las alejemos bastante de la entrada de aire, pero para mí como rinde mejor es situándolas bastante cerquita de las entradas de aire inferior. Y luego pues se quedarán bastante juntas, ya lo veis que se quedan la una de la otra bastante juntas. Bueno, y otra cosa que quiero que veáis antes de que coloque el algodón y que casi se me pasa, es que tanto por un lado como por el otro, si os fijáis en esa ranura, por ahí es por donde saldrá el líquido. El pin BF no solamente está perforado por arriba, sino que también está perforado por los laterales. Pero básicamente el líquido va a salir todo por ahí. Esta piscina es bastante alta y más o menos la ranura vendría a estar hasta esta altura, aproximadamente de aquí. Entonces, lo que va a suceder si ponéis el algodón hasta abajo, lo bajáis hasta la base de la piscina, va a pasar que va a llenar toda esta zona y se va a quedar el algodón prácticamente tocando, ya según la cantidad de algodón que pongáis en los extremos, pero se va a quedar pegado a esa ranura de ahí, de manera que cuando salga el líquido va a costar, es decir, no va a llenar las piscinas directamente, sino que va a ir poco a poco empapando el algodón que esté en contacto. Es decir, va a costar, cuando apretéis, costará de que vaya saliendo el líquido y no solo eso, sino que cuando hayáis
sacado suficiente líquido para que vaya drenando el algodón, que ya os digo que vais a tener que estar apretando un buen rato y bastante, cuando soltéis la botella se va a quedar haciendo vacío, porque el algodón hará de tapón y va a costar bastante de que vaya recuperando. Así que lo ideal es que cortéis los extremos del algodón para que queden justo por encima de esa línea donde está la ranura por donde saldría el líquido. Y esta sería la longitud ideal. Ya veis que no se queda corto, o sea, sigue siendo bastante largo, pero no llega hasta la ranura. Si os cuesta encontrar el punto de longitud, yo lo que os recomiendo, que es lo que hago, es que pongo primero un algodón en una de las resistencias, bajo uno de los extremos y por el otro lado miro si me he pasado de largo o no. Ya cuando tenemos uno de los algodones con cada extremo cortado hasta el punto que sería ideal, ponemos el otro y lo cortamos a la misma altura. No hace falta tampoco que quitemos mucho exceso en los extremos porque tenemos bastante espacio. Es simplemente peinamos un poco los algodones para colocar las fibras de manera adecuada y ya está. Y así es como se nos quedaría una vez colocado el algodón en las piscinas. Ya solamente nos quedaría mojar, empapar bien el algodón y probarlo. Y así ya lo tenemos listo. Vamos a ver entonces qué tal tira este RDA. Os enseño primero la resistencia marca 0,16 ohmios y lo estoy usando a 70 vatios. Os lo enseño para empezar con todas las entradas de aire abiertas, tanto la inferior como la superior. Ahora lo que voy a hacer es cerrar solamente las entradas de aire superior y dejar abierta la inferior. Y para terminar, al revés, voy a cerrar la entrada de aire inferior y dejaré abierta solamente la entrada de aire superior. Bueno, pues así podéis haceros una idea de los distintos de las distintas producciones de vapor que tiene según la entrada de aire que tengamos abierta o cerrada. Yo voy a dejarlo como a mí más me gusta, que es con todas las entradas de aire totalmente abiertas. Bueno, empezaré con los puntos en contra, que en principio serían dos, y no sé bien si considerarlos como puntos en contra. Uno de ellos porque básicamente es que a mí no me ha sucedido, aunque me han contado unas cuantas personas que sí que les ha pasado. Y vendría a ser con las fugas por las entradas de aire inferiores. Vamos a ver, yo deduzco que las personas a las que le ha pasado esto es, y que tampoco pasa todo el rato, es decir, les ha pasado en un momento puntual. Yo creo que esto puede pasar o bien porque a la hora de dripear se han pasado echando líquido, han echado de más, y ese líquido, cuando está ya la resistencia muy saturada, el líquido lo que hace puede pasar que resbale alrededor de la resistencia y caiga justo encima de la entrada de aire que está precisamente situada debajo de la resistencia. Este puede ser uno de los motivos. El otro motivo, yo supongo que puede ser por las caladas de calentamiento. Hay personas que cuando dan las caladas de calentamiento directamente lo que hacen es soplar dentro del RDA. Es decir, cuando van a dar la calada, expulsan el aire dentro del atomizador. Esto con algunos RDAs lo que puede suponer es que, tal como están situadas las entradas de aire, ese líquido que tiene al principio cuando acabamos de empapar la resistencia, ese exceso de líquido a la hora de echar el aire dentro del atomizador puede hacer que ese líquido vaya a parar a las entradas de aire y entonces tengamos alguna fuga. Yo cuando hago esa calada no soplo directamente dentro del atomizador, sino que lo que abro es abrir un poco la boca y echarlo por fuera del atomizador. Es decir, que hago... De esta manera nos evitamos ese posible problema. El segundo punto a tener en cuenta, en contra o según como lo veáis vosotros, sería con su sistema de retroalimentación. Aquí
puedo comentaros un par de cosas. La primera de ellas es en cuanto al setup. Ya lo habéis visto en el macro. Lo que tenemos que hacer es dejar el algodón más corto. Si dejamos el algodón largo para que caiga sobre la piscina, esto nos va a taponar las entradas de líquido y nos vamos a encontrar con un problema a la hora de que la botella recupere el líquido. Así que para solucionar esto tendríamos que poner el algodón más corto, es decir, que quedara por encima de la entrada de líquido. Esto nos va a aportar algo bueno, y es que al tener el algodón más corto en los extremos y que esté más cerca de la resistencia, va a drenar mucho más rápido y más fácil hacia la resistencia cuando le demos a la botella. Y el punto en contra como tal, en cuanto al sistema de retroalimentación, sería para el rendimiento, que no es que sea malo, no funciona mal, o sea, no rinde mal, tiene buen sabor y tiene buen golpe y tiene buena calada. Pero lo que sucede es que varía bastante el rendimiento si lo estamos usando en retroalimentación o en dripeo. Hay atomizadores a los que esto no les pasa de manera tan evidente, es decir, que cuando lo estamos usando en modo dripeo o en modo BF, su rendimiento no varía mucho. Hay algunos que prácticamente no varían nada. En este sí que notamos una diferencia, sobre todo en cuanto al sabor. Sí que nos entrega bastante sabor, pero cuando lo estamos dripeando, la verdad es que obtenemos bastantes más matices de sabor. Y hasta aquí los puntos en contra. El resto serían todo pros. Para empezar, su rendimiento. Si contamos con su rendimiento en su punto óptimo, que sería cuando lo estamos usando en dripeo, la verdad es que es un atomizador estupendo. A mí incluso me recuerda un poco al Kali, porque aparte de su golpe y de su calada, bueno, de la calada ahora hablaré un poquito mejor, pero aparte de su golpe, que tiene muy buen golpe, en sabor es estupendo. Ya no solamente es que nos entregue mucho sabor, que es así, sino que además nos entrega muy buenos matices en sabor. Pero otro punto que considero muy positivo de este RDA es en cuanto a sus entradas de aire. Tenemos dos extremos, desde la entrada de aire inferior hasta la entrada de aire superior, que son caladas muy diferentes la una de la otra. Entre esa calada y la otra tenemos todo un abanico de caladas distintas que podemos obtener según cómo lo regulemos, teniéndolas las dos abiertas, cerrando una más, la otra totalmente abierta o al revés. Es decir, podemos ir jugando y vamos a obtener muchos tipos de calada diferentes, en las cuales nos va a ir variando tanto el sabor como el golpe. Hay tipos de configuración que nos van a entregar más golpe que sabor, otras que nos entregan más sabor, otras que están más equilibradas. La verdad que me parece estupendo esto de que se pueda combinar de tantas maneras y poder conseguir tantísimas caladas distintas. Otro punto positivo sería para su sencillez en el setup, que es muy del estilo del Kali o el del Fobia, aunque en este caso los postes, o sea, están así, digamos que las entradas donde irían colocadas las patitas están inclinadas y no totalmente en vertical, pero prácticamente es lo mismo, o sea, en la práctica es igual de sencillo, simplemente tenemos que colocar las patitas, apretar y ajustar un poco las resistencias y listo. Y tendría otro punto positivo más por añadir, que es que la campana no se nos calienta demasiado. Bueno, a decir verdad, yo cuando lo he estado utilizando y le he estado metiendo bastante caña, la verdad que se calienta más bien poquito. Eso me parece fantástico. Ya veis además que es un atomizador completamente metálico. En este caso no tenemos campana de material plástico ni nada. Pues no se nos calienta prácticamente nada. Y eso me parece estupendo. Conclusiones que saco de este BTFC RDA. Es un atomizador muy, pero que muy recomendable. La verdad, últimamente estoy teniendo bastante suerte con los cacharros que estoy probando. Estos tres últimos que han sido el Fobia, el clon del Kali y el BTFC, los tres son estupendos. Y tengo que decir que el BTFC precisamente me recuerda bastante al Kali. Incluso tiene un punto muy bueno que el Kali no tiene. Con esto no estoy diciendo que sea mejor o peor que el Kali. Pero tiene algo que a mí me gusta mucho que el Kali no tiene, que es lo que os comentaba de su amplio abanico de caladas a la hora de configurar las entradas de aire, que podemos configurarla de muchas maneras distintas. Pues bien, esto sería en conclusión que es un RDA estupendo y muy, muy recomendable. Y no tendría nada más que añadir a esta revisión, así que solamente puedo deciros que ¡hasta pronto!